Oremos para que la palabra de Dios nos hable. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Queremos tener una relación contigo y tú has dejado tu palabra para que por medio de ella nosotros tengamos una relación, una comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana yo quiero compartirles, ya vimos en las dos prédicas anteriores, por qué Cristo se encarnó, por qué Cristo murió, y ahora vamos a ver por qué Cristo resucitó. Y yo quiero ir bien despacito, aunque no terminara, pero yo quiero que lo que vayamos exponiendo, usted pueda irlo recibiendo. Así que, en primer lugar, antes de desarrollar por qué Cristo resucitó, vamos nosotros a ver qué es la resurrección. ¿Cómo se veía la resurrección en los tiempos de Cristo? ¿Cómo cuando Cristo vivió, los judíos, los griegos, los romanos, qué concepto tenían ellos de la resurrección? De que un muerto resucitara. ¿Qué concepto ellos tenían? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. En el mundo antiguo se creía que la gente no regresaba una vez emprendía el camino a la muerte. ¿Qué se creía, hermanos? Que eso era un mito, eso era imposible, ni hablarlo. El que se murió, la muerte es poderosísima, hasta ahí llegó todo. Resurrección no era una manera de describir en qué consistía la muerte, sino una forma de describir algo que todos sabían que no sucedía. O sea, eso era algo claro. La resurrección era algo que todos sabían que no sucedía. La resurrección de Cristo no se creía ni como mito. La idea de que la muerte se podía revertir o anular, que podía alterarse el proceso, era algo que no se permitía ni como mito. Por ello la resurrección de Cristo es singular. Ahora, ¿qué se entendía cuando los discípulos decían que Jesús se había levantado de entre los muertos? Imagínense. Si eso era ridículo, hermanos. Que alguien se levante de los muertos. Hermanos, el significado natural de la declaración en todo el mundo antiguo era la afirmación de que a Jesús le había sucedido algo que no le había pasado a alguien más. O sea, los discípulos estaban claros en eso, que ellos estaban conscientes que a Jesús le había pasado algo que a nadie le había pasado. ¿Cuál era la diferencia? Porque ya dijimos que la resurrección de Cristo era singular, porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hubieron resurrecciones, pero no como la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo era única, hermano, fue única. Fíjese que en el tiempo que Cristo murió, dice que las piedras se rompieron, se abrieron, y muchos muertos que eran santos vinieron a la ciudad. Imagínese usted tenga su abuelita que era cristiana y le toque la puerta en la tarde. ¿Quién? Tu abuela. ¿Cómo es eso? Me dieron permiso. Ha sucedido algo allá abajo terrible. Así que como señal de que hay una gran liberación, yo he venido aquí y te vas a quedar, abuela, no.
me tengo que meter otra vez en la tumba. Mi cuerpo tiene que ir otra vez. Así que la resurrección de Cristo era singular porque Él resucitó para nunca volver. A nadie le ha sucedido eso. Ahora, otra cosa, hermanos, que tenemos que quedar claros, si alguien le dice a usted, cuando Cristo resucitó, fue el Espíritu el que resucitó, ¿qué le diría a usted? Usted dile, no, la resurrección de Cristo fue corporal. ¿Cómo fue la resurrección de Cristo, hermano? O sea, no fue el Espíritu el que resucitó, fue en el mismo cuerpo que Él recibió. Fue el mismo cuerpo, hermanos. Hermanos, de todas las religiones del mundo, solo el cristianismo pretende estar basada en la resurrección de su fundador divino. Ninguna otra religión o cosmovisión hace una afirmación audaz y contundente. Dicen que Mahoma, como algunos de los seguidores de Mahoma ya habían oído que Cristo había resucitado al tercer día, ellos esperaban que en el tercer día se levantara. Y entonces hicieron la tumba muy adecuada para hacérsela fácil. Lamentablemente no resucitó. Hermanos, de todas las religiones del mundo, solo el cristianismo se atribuye con pruebas, hermanos, históricas, que su fundador, su líder, ha resucitado. Hay pruebas históricas, hermanos. Ahora bien, habiendo hablado de cómo se creía en la resurrección en aquellos días, yo quiero saber si llegué. ¿Qué se creía en el mundo antiguo acerca de la resurrección? Por favor, hablen. Excelente. Cuando se hablaba de ni por mito. Excelente, muchas gracias. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales Cristo resucitó? Vamos a dar varias basadas en la palabra. ¿Cuáles son las razones por las cuales Cristo resucitó? Hermanos, una de las razones fundamentales fue para nuestra justificación. ¿Para qué, hermano? O sea, para presentarnos justos delante de Dios, se necesitaba la resurrección de Cristo. El Padre no iba a admitir a un hijo de Dios que hubiese pecado, aunque sea lo negro de la uña. El Padre no iba a admitir esa ofrenda. Por eso en los 3 días que Cristo estuvo en la tumba, el Padre examinó toda la vida de Cristo para ver si en Él había algún pecadillo. Y cuando no lo halló, el Padre ratificó. A eso se le llama la ratificación. La ratificación. Y entonces, hermanos, el Padre declaró que la puerta de la justificación, la puerta de que para poder tener una relación con Dios se había abierto de par en par con solo creer y arrepentirse. Entonces, hermanos, Cristo resucitó para nuestra justificación. ¿Qué justificación? Es la declaración legal de justo. Esa es justificación. Es una declaración legal de que la persona es justa, sin pecado, sin mancha, moralmente limpio, guardador de la ley. Entonces, para nosotros ser salvos, teníamos que presentarnos así delante de Dios. Pero para eso Cristo se encarnó,
Cristo murió, pero no con su encarnación y con su muerte no podía justificarnos. Tenía que resucitar para que fuera legal. Y entonces cuando el Padre examinó a Cristo y dijo, ni un pecadillo, entonces Él es justo y también puede justificar a los que por Él se acercan a Dios. ¿Se entendió esa parte, hermanos? O sea, Cristo resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Mire lo que dice. Dice Romanos 4:25. Hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Y qué, hermanos? Y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es la justificación, hermano? Legalmente, hermano. Cumplió todos los requisitos del Padre. Cumplió la ley, nunca ofendió a su mamá, nunca tuvo un mal pensamiento, se portó toda la vida moralmente limpio, recto, murió y luego el Padre lo examinó y dijo, se cumplió. Un hombre se atrevió a cumplir la ley, a cumplir mis demandas, a satisfacer mi santidad que había sido ofendida. Un hombre se ha levantado de entre los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Le podemos dar un aplauso, hermanos? Jesucristo es digno, hermano. Entonces yo quiero, hermanos, que nosotros no solamente pensemos en la resurrección, hablemos de la resurrección, sino que tengamos entendimiento, la gran esperanza que tenemos en la resurrección de Cristo. Ya les dije qué significa justificación, pero voy a repasar. Es la acción de hacer a alguien justo legalmente ante Dios. Eso es justificación. La justificación sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo Jesús es justificado. Fíjese bien, le voy a dar una definición de lo que significa la ratificación. Ratificación, la confirmación de la validez o la veracidad de algo que se ha dicho o se ha hecho. En los 3 días que Cristo, su cuerpo estuvo en la tumba, el Padre examinó a Cristo, no había pecado y habiendo comprobado, lo resucitó. O sea, ratificó, que es lo mismo de la confirmación de la validez o la veracidad de algo que ha sido hecho. Dios ratificó y dijo, Cristo cumplió todo. Ahora Él ha resucitado. A eso se le llama la ratificación. ¿Qué hubiera sucedido, hermanos, si Cristo solo hubiera muerto y no hubiera resucitado? ¿Hubiera sido válida? No. Cuando Jesús murió en la cruz, Él cargó con nuestro pecado y nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma, ratifica. Y otra pregunta. ¿Por qué el ser justificados es nuestra mayor necesidad? Fíjese bien. ¿Por qué el ser justificados es nuestra mayor necesidad? Hermano, cuando uno es inconverso,
o cuando tiene una mente inconversa, uno cree, hermanos, en la salvación por obras. Y uno, por ejemplo, yo he hablado con inconversos y me dicen, tengo que arreglar algunas cosas antes para que ya al ir, entonces ya yo voy a cumplir, según ellos. Otros dicen, cuando yo sea creyente, porque ven al vecino que es creyente que tiene errores, ¿verdad? Y entonces dice, cuando yo sea creyente, no voy a ser así, yo voy a cumplir. Es que al meterse uno, al ser evangélico, hay que cumplir. Entonces, la idea que ellos tienen es la salvación por obras, pero ellos ignoran la justificación. La justificación no tiene nada que ver con buenas obras. Yo sigo siendo un pecador, hermanos. Usted sigue siendo un pecador, pero al creer en Cristo, al creer que lo que Dios el Padre demanda es tan puro y santo que usted no lo puede lograr, usted no puede lograr esa santidad que el Padre requiere. El Padre requiere una santidad perfecta, no solo una santidad, sino que Él sea 3 veces santo. Y el único 3 veces santo que lo fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que predicar siempre la salvación por gracia. ¿Tenemos que predicar qué? Yo les hacía una pregunta a las hermanas el día, ¿qué día nos reunimos, hermanas de escuela dominical? Yo les hacía una pregunta y ellas muy lindas, ¿verdad? Ellas cayeron en la trampa, pero de una manera linda. Y yo les decía, ¿qué fue lo que Dios vio en Abraham para escogerlo? ¿Qué fue lo que Dios vio en Abraham para escogerlo? Y ellas me decían que Dios vio algunos sentimientos buenos. Él vio la obediencia. Entonces, y qué lindo, ¿verdad? Decía yo, qué lindo que lo dicen, ¿verdad? No lo que dicen, sino que lo dicen. Entonces íbamos, hermanos, a Josué, que dice en Josué 24 que Abraham, tanto Abraham, Taré y Harán eran idólatras. ¿Cómo eran? Idólatras. Y un idólatra para Dios. ¡Ja! Hermano, eso es como un vaso de leche de Holanda con una mosca. Y yo les decía a las hermanas, ¿se tomaría usted o le daría un vaso de leche de Holanda a su niño? Una mosquita ahí que tiene 3 días. ¿Se lo darían, hermanos? No. Pero la mitad de la mosca. No. Una alita. Nada. O sea, tú no escogerías ese vaso. ¡Pah! Entonces, ¿qué fue lo que Dios vio en Abraham, pues? Algunos sentimientos que estaban llenos de mosca, pero ahí apartando algo. No, hermano. Fue por gracia, hermano. Yo te saqué, le dice. Yo te llamé. Yo te traje. Tú querías ir para otro lado. No había nada bueno. Y es por eso que el mensaje del Evangelio, por la gracia de Dios, tiene que anunciarse constantemente. Porque si yo les preguntara a algunos hermanos que me conocen, que conocen ya mi vida de convertido, dirían, es que el hermano Job Dios lo escogió porque él era un elemento bueno. No. Yo decía, ese don Alfonso, un profesor que era bueno para la oratoria, ese sería un gran predicador, decía yo. No, hermano, Dios escoge a un burro, hermano. Dios no quiere el orgullo, hermano. Para nada. Dios no quiere la elocuencia ni los picos de oro. No, hermano. Dios escoge a un gallo para cumplir su palabra, hermano. Dios escoge cualquier cosa, hermano, para cumplir su palabra. Así que ahí estamos, hermanos. Por eso la justificación es de grande bendición. ¿Por qué ser justificados es nuestra mayor necesidad? La Escritura dice que éramos por naturaleza
hijos de ira. ¿Qué éramos, hermano? Así que no cometa el error de decirle al pecador, Jesús te ama. Dígale la verdad, hermano. Dígale, mira, Juan, te voy a decir una gran verdad. Antes te hubiera dicho, Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Dios, dígale, está airado contigo. Dios no está nada complacido por lo rebelde que sos. No venís a la iglesia, no lees la Biblia, no quieres nada con Dios. Así que Dios está airado contigo, Juan. Efesios 2:3. Amén, hermanos. ¿Ven cómo tergiversamos el evangelio? Éramos hijos de ira. Y por causa de la justicia de Dios, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. Dios tiene que desechar esos vasos llenos de mosca. Pero al Cristo vivir rectamente, morir y resucitar, al nosotros creer en Él, Dios ve la justicia de Cristo en nosotros. ¿Qué ve Dios, hermano? Un hermano mío, bien lindo él, es que mírame, yo ya descubrí, hijo, para ser salvo la clave es la obediencia. Nómbrele, sí, es que siendo obediente, me dijo, y va de darle a la obediencia. Y yo le dije, pero ¿a cuál obediencia es que te referías? ¿A la nuestra o a la de Cristo? ¿Cómo así? Pues sí, le digo, porque la obediencia nuestra está manchada, ¿no? De mosca, pues. Pero la obediencia de Cristo es perfecta. ¿A cuál obediencia te referís? Que es la clave para ser salvo. Ah, ya entendí. ¿A la obediencia de quién, hermano? A la obediencia de Cristo, ¿verdad? Así que usted siga, ¿verdad? Que la clave es la obediencia. Amén, hermano. Pero la obediencia de quién? De Cristo. De Cristo, hermano. No crea usted que por ser obediente Dios lo va a salvar, ¿no? No, hermano. Y hay que ser obediente, hermano. Pero no para salvación, sino por gratitud, porque es un fruto del Espíritu, el ser obediente, hermano. Y esto hay que repasarlo cada año hay que repasar, porque la mente le vuelve a retoñar a uno que la salvación es por obra, es por la obediencia de uno. ¡Qué terrible! Entonces, hermanos, una aplicación. La pregunta es, ¿ya sucedió la justificación en tu vida? Estamos pensando, ¿verdad? Querido joven, yo sé que hay jóvenes aquí. Querido joven, varón, ¿ya sucedió en ti la justificación? Y voy a cerrar los ojos para que no vayan a creer que lo digo por alguien. Querida y linda joven, ¿ya sucedió en ti la justificación? Hermanos, en aquellos que ya la justificación ya sucedió por la fe, la pregunta es, ¿estamos agradecidos por la resurrección de Cristo para nuestras vidas? Porque Él resucitó para nuestra justificación. En aquel día, ¿verdad? Yo me voy a presentar delante de Dios y usted también. Y cada jovencito, cada jovencita. Y no es, esta es la niña buena de Julana de tal. Este es el niño bueno de Julana de tal. Él nunca fornicó, nunca adulteró. Y sí lo hizo, pero verdad, después ya no lo hizo. Y pesa más lo bueno que lo malo que él hizo. No. Dios no funciona así. Dios va a declarar y va a decir, ¿qué hiciste con mi hijo? Con Jesús de Nazaret. ¿Confiaste en Él para tu justificación? ¿O confiaste en que eras la niña buena, el niño bueno, el niño bien portado, el niño de buenas costumbres? ¿Confiaste en eso? Entonces ahí va a ser el lloro. Crujir de dientes, así dice. El lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Así que es una gran necesidad que en esta Navidad y en este mes de diciembre tú puedas decirle, Señor, justifícame.
Señor, yo no necesito otra cosa. Justifícame. Que la justificación sea, da la orden, por favor. Da la orden. Y hazme sentir en mi espíritu que tú lo has hecho. Hermanos, meditemos por un momento en lo que dice un escritor para agradecer a Dios. En la cruz, Dios trató a Jesús como si Él hubiera vivido la vida tuya. ¿Cómo Dios trató a Jesús en la cruz? Una vida de rebeldía, de adulterio, de fornicación, una vida pornográfica, una vida de malas costumbres. Y entonces Dios trató a Jesús como si Él hubiera vivido esa vida que usted vivió. Ofensivo, borracho, parrandero y jugador, infiel. Jesús fue tratado como si Él hubiera hecho eso. Qué tremendo, ¿va? De modo que Dios pueda tratarlo a usted como si hubiera vivido la vida que Cristo vivió. Cuando usted confía en el Señor, cuando usted confía en el Señor y usted es justificado, ¿sabe cómo Dios lo ve? Como si usted hubiera vivido la vida que Jesús vivió desde que nació hasta que murió. ¿No es eso glorioso, hermanos? Si todos lo supiéramos, si estos jóvenes, las jovencitas, todos lo entendiéramos, ese es el Evangelio. El Evangelio no es que no se corte el pelo, que no use pantalón, que mire que va hasta aquí. No, el Evangelio no es eso, hermano. Ese es moralismo, eso es Islam. Una burka, ¿qué tal si una burka? ¿Qué tal si guantes y zapatos? Hermano, el Evangelio es la buena noticia, hermanos, de que el Hijo de Dios se levantó de entre los muertos. Y los que podemos, los que creemos en Él, ¿verdad? Somos justificados. Amén, hermano. No para seguir pecando, porque ese es lo otro, ¿verdad? Que entonces si no nos da leñazo, vamos a irnos a pecar. No, hermano. El que es justificado es una vida cambiada de adentro hacia afuera. Sí, hermano. Va a ser una vida cambiada, una vida que, hermano, no va a poder hacer lo que Él quiere, porque ¿cómo podré pagarle al que tanto me hizo mal? No puede, hermano. Y no es que no pequemos, hermano, pero ya no es nuestro estilo de vida traicionar. Le hemos conocido a Él. Amén, hermanos. Así que, ¿por qué otra cosa Cristo resucitó? Para vencer a la muerte. Mire qué precioso. ¿Para qué, hermanos? Para vencer a la muerte. Ahora, yo creo que usted, al igual que yo, tenemos una idea de la muerte con un gran gancho. Y en la muerte una calavera. Y está esperando. Ahí está la muerte. Entonces, hoy vamos a ver que Cristo venció a la muerte, pero no es eso. La muerte no es una persona. La muerte no es una persona. ¿Cómo se define la muerte? El diccionario la define así. Se trata del final del organismo vivo, que se había creado a partir de un nacimiento. El final del organismo vivo que se había creado a través de un nacimiento. Según la Biblia, la muerte no es el fin, porque ya le llegó el fin. No, hermano. Según la Biblia, la muerte no es el fin. La muerte es la separación del alma y del cuerpo. La muerte es la separación del alma y del cuerpo. Es la separación espiritual con Dios. Esa es la muerte, ya hablando en términos bíblicos. Es la separación eterna de Dios
Por eso dice la Biblia en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es la separación de Dios. Esa es muerte. Entonces concluimos que la muerte no es una persona o un espíritu, sino un estado o una condición. ¿Es la muerte una persona, hermanos? No, es un estado, es una condición. Grábese eso. La muerte no es con un esqueleto, una ganchuga ahí y anda ahí un mal espíritu. No, la muerte no es eso. Es un estado, una condición irreversible, hermanos, irreversible. Ahora, ¿por qué la muerte es un enemigo temido por la humanidad? Hermanos, la muerte, el señor presidente de aquí, el señor presidente de los Estados Unidos, el señor presidente de Corea del Norte, de Corea del Sur, ellos, hermanos, saben que les quedan pocos días. Y piensan, están pensativos, hermanos, de vez en cuando. Cuando más es cuando van a un cementerio. A ver, ¿cuándo me toca a mí? Dice. Entonces, la muerte, hermanos, es un enemigo temido por la humanidad. Entonces, además de la muerte ser dolorosa, tenebrosa e irreversible, es tan implacable, hermano, sin lástima. No hay llanto, esfuerzo, poder o riqueza, soborno, rango que pueda ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Ahorita estoy exaltando la muerte, hermano, para después bajarla. ¿Quién puede? La muerte, usted llore y llore y llore y llore, dele dinero, no. No se puede, se murió. Hermanos, la muerte ha sido campeona, no nacional, sino universal, para condenar. La muerte ha condenado a millones y a millones. Y la muerte usa dos aguijones, dos estrategias. ¿Sabe cómo es que la muerte se lleva a millones? A través del pecado. ¿A través de qué, hermano? A través del pecado. Porque el que peca, muere. El que peca es condenado, hermano. Y la muerte tiene todo el derecho de llevárselo. ¿Verdad? Entonces la muerte, hermanos, usando al pecado como carnada, es una campeona temida sin rival. Nadie ha podido cambiar su curso, ganarle y escapársele. Todo lo que atrapa lo retiene. Eso así es. Ya les dije yo, ¿verdad? Que la muerte usa dos aguijones. El aguijón del pecado, es decir, que todo el que ha pecado es matado. Y el otro aguijón que usa la muerte, aunque la ley es buena, es la ley. Porque la muerte dice, cumple la ley, si no la cumple te llevo. Y se lo lleva, hermano. Entonces, hermanos, la muerte usa dos elementos mortales para destruir a las personas. El aguijón del pecado, es decir, y la ley. Aunque la ley es santa, hay una maldición al no cumplirla, según Gálatas 3:10. Y es acá donde la resurrección de Cristo trae sorprendente esperanza. Amén, hermanos. Ahora, Cristo resucitó. Porque la muerte no podía retenerlo, no pudo contra Cristo. Amén, hermanos. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. Cristo es el campeón sobre la muerte. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores, los lazos de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué precioso, ¿va? ¿Se alegra, hermano? No lo veo muy alegre, hermano. Hermanos, era imposible que la muerte pudiese retener a Jesucristo.
era imposible. Primera de Corintios 15:54 dice: sorbida, tragada, devorada es la muerte en victoria. Y Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está que con el pecado puedes matar si Cristo murió por nuestro pecado? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ya les dije yo, ¿verdad?, que el aguijón de la muerte era el pecado, o es el pecado. Que la muerte usa al pecado como un aguijón venenoso para llevarse a millones de millones al infierno. Pero cuando Cristo murió, el pecado de los que hemos creído fue castigado en Él. Y ahora ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. El pecado está vencido, incluso todo pecado que yo cometa en el futuro ya Cristo pagó por él. ¿Se oyó eso, hermano? Voy a repetir eso, hermano, porque puede hacer que a usted lo engañe en su corazón. Todo pecado ya fue pagado, incluso el pecado futuro. Hermano, ¿y qué sucedería si yo tengo un pleito con mi esposa y no me arrepiento y me muero? Hermano, ¿qué sucedería, hermano? Si yo antes de morir le doy una cachetada a alguien y me muero de bravo, pero soy salvo. Hermanos, hay provisión. Hay provisión, hermanos. Cristo pagó por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes y por nuestros pecados futuros. Y esto no lo digo para que pequemos, ¿verdad? No lo digo para que nos tiremos yo ya estoy salvo y puedo ver lo que quiera en la televisión, puedo ir de todos modos, ¿verdad? No, hermano. Un salvo de verdad no hace eso. Un salvo de verdad le duele haber visto algo que no es correcto, haber hecho algo que no es correcto. Entonces así es, hermanos. ¿Por qué la ley era otro aguijón que la muerte usaba? La ley, aunque es santa y justa, me mata porque yo al transgredo cada momento. Por la ley yo soy maldito porque no la cumplo. Gálatas 3:10. Pero Cristo, al vivir perfectamente, cumplió la ley, al morir y resucitar legalmente, y a nosotros creer en Dios, nos ve como justos cumplidores de la ley por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué somos nosotros por la fe en Cristo Jesús, hermano? Cumplidores de la ley. ¿Qué es Tirsa y Álvaro, hermano? Por la fe. Cumplidores. ¿Qué es alguno de ustedes que ha nacido de nuevo con defectos todavía? Un cumplidor de la ley. Por la fe. Por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso yo siempre temo cuando la gente dice, es que mire, mi objetivo en este año es que mi matrimonio sea mejor. Claro, está bueno, pero yo diría, yo quiero mejor decir que mi matrimonio se parezca un poco más a Cristo. Que en este año, en vez de decir yo quiero ser mejor esposo, mejor esposa, decir en este año yo quiero que mi confianza esté más firme en el Señor. Y que si decimos que queremos ser mejor, es que queremos asemejarnos al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Hermanos, cuando Cristo vivió perfectamente, cumplió la ley y al morir Él pagó por el pecado. Ya no hay condenación. Los que creemos y pecamos es un pecado cancelado y no hay condenación. Ahora, como vimos que Cristo venció a la muerte, ¿en qué se convirtió la temida muerte después de la resurrección de Cristo? Viera esto. Esto es maravilloso, ¿no? Lo que le voy a decir
pero creo que algunos de ustedes no quieren que se los diga, pero yo se los voy a decir. ¿En qué se convirtió la temida muerte después de la resurrección de Cristo? La muerte sigue siendo dolorosa, hermano. ¿Cuántos se quieren morir acá, hermano? ¿Torturados por Cristo? Nadie, hermanos. La muerte, aunque dolorosa y sombría, es dolorosa, pero ahora la muerte es una sirvienta de Cristo. ¿Qué es, hermano? Que traslada escogidos hacia las mansiones celestiales sin ningún salario. ¿Qué le parece, hermano? Murió el hermano Job. ¿Y quién se lo llevó? La muerte. ¿Y quién le pagó a la muerte? Nada, nadie. Así que trasladando la muerte al hermano Job hacia las mansiones celestiales sin ningún salario. ¿Verdad? La muerte es ganancia, dijo Pablo. Ahora es ganancia, no se aflijan. Aflíjanse, pero no se aflijan. Tremendo, hermano. La muerte no es una pérdida, sino es una ganancia. Usted siempre que consuele, dígale a la persona, me uno a su pérdida. Pero si es cristiana, dígale, me uno a su pérdida, pero también a su ganancia. ¿Cómo es eso? Pérdida porque ya el cuerpo no va a estar con usted. Ganancia porque este esposo, esta esposa pasó a la patria celestial, donde está el hermano Mauricio, el hermano Cookie, la hermana Chávez, bueno, tantos santos que nosotros hemos tenido la oportunidad de abrazarlo. ¡Wow! ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio! Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, la resurrección de Cristo garantiza nuestra unión con Cristo. Fíjese lo que dice 2 Corintios 4:14. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. ¿Qué nos va a pasar a nosotros, hermano? Por la resurrección de Cristo, las primicias, exactamente nos va a pasar a nosotros. Y nos presentará juntamente con vosotros. La resurrección de Cristo garantiza nuestra esperanza futura. Los cristianos tenemos una esperanza viva y futura. En medio de tanta incertidumbre, ¿verdad que vivimos en medio de tanta incertidumbre, hermano? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a estar este año? ¿Qué otra peste viene? ¿Cómo va a estar la situación económica? Malas noticias. Está sucediendo esto en nuestro país. Noticias actuales. En medio de todo eso, hermano, tenemos una esperanza viva. Porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios con una herencia eterna que nadie nos puede quitar. Y es una herencia por gracia. Hermanos, no hay una noticia mejor que la que les voy a leer. Escuche bien. Y los que me oyen por internet, no hay una noticia mejor que la que les voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, no una esperanza que se muere, hermano, porque dura poco, una esperanza viva, eterna, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. Amén, hermanos.
Hermanos, la resurrección de Cristo garantiza nuestra esperanza futura. Primera Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también. ¿Qué se imagina usted o qué quiere decir? Así también. Fíjese bien. Porque sabemos que Jesús murió y resucitó. ¿Qué le pasó a Jesús, hermano? Nos va a tocar lo mismo, morir. Pero así también, como Cristo murió, así también nosotros vamos a morir. Pero también vamos a resucitar. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Concluyendo, siempre aquí en los que me oyen hay personas que no están reconciliadas. Mi corazón siempre se conmueve y yo espero que nunca deje de conmoverse. Yo tengo a mi alrededor personas que no se han reconciliado, que no son salvas. Por muy lejos, querido y querida, que estés de Dios, por mucho mal que hayas hecho, si te arrepientes y confías en Jesús, tú puedes ser salvo. Solamente por confiar, sí, solamente por confiar en lo que Él hizo. Él se encarnó, murió y se levantó de entre los muertos. ¿Puedo yo confiar y ser salvo, hermano, y arrepentirme? Puedes. Pues la reconciliación es el tema central de la Biblia. Y es el motivo por el cual también dice que no solo nos congreguemos, sino que vayamos. Anoche, ahí, a las 11 de la noche, casi a las 2, y ahí hablando con una persona, con hermana Esmeralda, qué lindo, Dios propició todo para que habláramos con ella. Ya si ella, pues, ¿verdad? Pero Dios propició todo para que habláramos del Salvador, de la esperanza, de que no hay que arreglar las cosas primero para entregarse a Cristo. Eso no es fe, eso es salvación por obras. Hay que venir a Cristo, hay que creer en Él y no tratar de arreglar las cosas para jactarnos y decir, yo lo logré. No, tú puedes creer, tú puedes arrepentirte, pídeselo al Señor, querido y querida. Y amada iglesia, en medio de las acusaciones diarias de Satanás, mire, hermano, Satanás es experto en acusarnos. Apocalipsis 12:10 dice que él los acusa día y noche. No has cumplido, Sandri. Has descuidado esto y esto. No has cumplido, Lorena. Xiomara, como esposa, como madre aquí, y fallaste aquí. Ay, hermano, mira cómo está la cosa, y qué dirán de vos, y vos siendo creyente, gran hipócrita, mejor no vayáis. Comienza Satanás a acusarnos. Terrible, y nosotros le hacemos caso a veces. Creemos que venir a la iglesia es porque ya, por lo menos ya cambiamos algo, ya no somos tan hipócritas. No, es una mentira de Satanás, hermano. Nosotros estamos aquí, hermano, porque hay pecados que todavía no los hemos vencido, pero tal vez dentro de 3 años se nos revela que ya Cristo ya los venció. Nosotros aquí somos los pecadores, algunos estamos en coma, hermano, pero ya estamos vivos, hermano. Ya estamos aquí, hermano. Hermano, querido, querida hermana, en medio de las acusaciones diarias de Satanás, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Si podemos preparar ese coro al Cordero Gloria, en medio de tanta incertidumbre,
en medio de tanta incertidumbre actual, hay una esperanza futura por la resurrección. Amén, hermanos. Solo quiero, perdón. Cantemos este coro, hermanos. Pongámonos en pie. Y al Cordero sea la gloria. Señor, te damos muchas gracias porque el Cordero de Dios resucitó de los muertos. El Cordero de Dios fue inmolado. Que este tiempo sea un tiempo para alabarte, para darte gracias, para bendecirte por todo lo bueno que tú eres, Señor.